En esta ocasión, nos adentramos en un cementerio uruguayo. Un cementerio. ¿Para qué? Para desenterrar una leyenda urbana que te pondrá los pelos de punta. Uy, qué miedo. Una historia que nos recuerda que la vida puede cambiar en un instante y que a veces las acciones tienen consecuencias inesperadas, especialmente en un lugar donde la muerte es una presencia constante. Desde luego. Exacto. Ujú. Imagina un grupo de trabajadores de un cementerio curtidos por un trabajo que, seamos sinceros, no es para cualquiera, No, no, desde luego que no. ¿verdad? Mm. Rodeados de tumbas, silencio y la sombra de la muerte. Eso crea un vínculo especial, ¿no crees? Casi como una segunda familia, Sí, 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 como una segunda familia. ¿no? Totalmente. Se apoyan, se hacen bromas, Ujú. comparten sus penas, en fin, lo que hacen las familias. Bueno, en toda familia la llegada de un nuevo miembro puede cambiarlo todo. Y en este caso el cambio no fue precisamente para bien. Aquí entra en escena el novato, un tipo que por lo que cuenta la leyenda era bastante problemático, arrogante, malhumorado, siempre con ganas de discutir. No tenía muchas virtudes por lo que se ve. Era la alegría de la huerta. La clase de persona que en vez de unir al grupo lo que hace es sembrar discordia. Sembrar cizaña. Y en un ambiente ya de por sí tenso como el de un cementerio, pues imagínate el impacto. Pues sí, la verdad. Uf, no me lo quiero ni imaginar. Debió ser como echar gasolina al fuego. Exactamente. Los demás trabajadores que ya estaban acostumbrados a su rutina y a su dinámica de grupo, de repente se encontraron con este tipo que les hacía la vida imposible. Y claro, la tensión fue en aumento. ¿No dicen que en un entierro se sabe quién te quiere de verdad? Pues en este caso parece que se supo quién no se soportaba. Mejaja, puede ser. El caso es que la situación se volvió insostenible. Y como suele pasar en estos casos, la tragedia no tardó en llegar. Un día a los trabajadores les encargaron limpiar el interior de una tumba antigua. Una de esas tumbas que llevan décadas abandonadas llenas de polvo telarañas. Mm. Y quién sabe qué más. Uf, qué mal rollo. Un trabajo desagradable y peligroso, sin duda. Sí. Las tumbas viejas pueden ser muy inestables y siempre existe el riesgo de derrumbe. Además, ya sabes, el tema de la rata, los insectos. Bichos. Uf, qué mal rollo. No me gustaría estar en la piel de esos trabajadores. Sí, imagínate la escena. Los trabajadores reunidos frente a la tumba, ninguno queriendo entrar. Claro. Sabían que era un trabajo arriesgado, pero alguien tenía que hacerlo. Y ahí es donde nuestro amigo problemático vio su oportunidad de lucirse, de demostrar lo valiente que era. O al menos eso creyó él. Con su arrogancia habitual se ofreció voluntario para limpiar la tumba. Sí, sí. Y lo hizo delante de todos, menospreciando a sus compañeros por su supuesta cobardía. Qué personaje. Un poco chulito el chico, ¿no? Bastante. Mm. Y como suele pasar con los chulitos, la vida le tenía preparada una sorpresa. ¿Y qué Ah. pasó? Cuéntame que me tienes en ascuas. Es que nada más entrar en la tumba, la estructura se vino abajo. Madre mía. ¿Y qué pasó con el pobre hombre? Quedó atrapado entre los escombros. Para cuando sus compañeros lograron sacarlo, ya era demasiado tarde. Sí, una muerte horrible. Pero lo que más me llama la atención de esta historia es la reacción de los demás trabajadores. ¿A qué te refieres? Pues que se encontraron en una situación muy compleja, llena de contradicciones. Por un lado habían perdido a un compañero y eso siempre es motivo de tristeza. Claro, por muy antipático que fuera, seguía siendo una persona. Exacto. Pero por otro lado no podían evitar sentir cierto alivio. Después de todo, se habían librado de una persona que les hacía la vida imposible. Es como si la muerte del hombre les hubiera quitado un peso de encima, ¿no? Sí, algo así. Pero claro, ese alivio ha venido acompañado de un fuerte sentimiento de culpa. Claro, porque al final, por mucho que les cayera mal, habían presenciado su muerte. Y eso deja huella. Sin duda. Y para complicar aún más, las cosas empezaron a circular rumores de que el espíritu del hombre rondaba por el cementerio. Un fantasma. Yo- Eso ya es pasarse, ¿no? Bueno, en un lugar como un cementerio donde la muerte es una presencia tan palpable, no es de extrañar que la gente tenga la imaginación a flor de piel. Supongo que sí. Pero cuéntame más sobre esos rumores. ¿Qué decían exactamente? Pues decían que se le había visto rondando por la tumba donde murió, que se oían sus lamentos en la noche. Ya sabes, las típicas historias de fantasmas. Jaja, entiendo. Pero, ¿crees que hay algo de verdad en esos rumores? ¿O simplemente son producto del miedo y la culpa de los trabajadores? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí sabemos es que la muerte del hombre sumada a su comportamiento problemático en vida creó un caldo de cultivo perfecto para que surgieran todo tipo de leyendas. Es como si la gente necesitara encontrar una explicación, un sentido a lo sucedido. Y en un lugar como un cementerio, lo sobrenatural siempre está a la vuelta de la esquina. Totalmente.
La muerte siempre ha estado rodeada de misterio, y el ser humano siempre ha intentado darle un significado, ya sea a través de la religión, la filosofía o en este caso las leyendas urbanas. Hablando de eso, hay una pregunta que me ronda la cabeza desde que empezamos a hablar de esta historia. ¿Fue la muerte del hombre un simple accidente o una especie de justicia poética? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? La que nos hace dudar sobre si el destino existe o si todo es fruto del azar. Es que si lo piensas bien, el hombre actuaba como si fuera intocable. Se metía con sus compañeros, creaba mal ambiente. Casi parecía que estaba pidiendo a gritos que le pasara algo. Sí, su comportamiento dejaba mucho que desear, pero de ahí a pensar que su muerte fue un castigo divino, Bueno, no sé si divino, pero desde luego tuvo un final bastante irónico, ¿no crees? sin duda. Entró en la tumba para demostrar su valentía y acabó encontrando la muerte. Es como si la vida le hubiera dado una lección de humildad de la manera más trágica posible. Lo que está claro es que esta historia nos hace reflexionar sobre el peso de nuestras acciones. A veces pensamos que podemos hacer y decir lo que queramos sin consecuencias, pero este caso demuestra que no es así. Exacto. Nuestras acciones siempre tienen un impacto tanto en nosotros mismos como en los demás, y a veces ese impacto puede ser mucho mayor de lo que imaginamos. Y en un entorno como el de un cementerio donde la vida y la muerte están tan presentes, esa idea cobra aún más fuerza. Totalmente. Es como si la historia del hombre del cementerio nos recordara que la muerte nos acecha a todos y que debemos vivir cada día como si fuera el último. Pero no solo eso. También nos habla de la importancia de tratar bien a los demás, de crear un ambiente positivo en nuestro entorno. Porque al final lo que nos llevamos de esta vida son las relaciones que construimos con las personas que nos rodean. Y en ese sentido, el novato de la historia no dejó un buen recuerdo. Al contrario, su comportamiento negativo y su trágico final lo convirtieron en una leyenda, pero no precisamente el tipo que uno quisiera protagonizar. Es cierto. Y aunque no podemos saber con certeza si su muerte fue un accidente o un castigo, lo que sí podemos aprender de esta historia es que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en rencores y malas acciones. Y que al final lo que realmente importa es dejar un legado positivo en el mundo. Un legado que se construye con amabilidad, respeto y empatía. Y ya que hablamos de legados, volviendo al tema de los rumores de fantasmas, ¿crees que la historia del hombre del cementerio se ha convertido en una especie de leyenda urbana para advertir a la gente sobre las consecuencias de sus actos? Es posible. A veces las leyendas urbanas sirven como una forma de transmitir valores morales, de enseñar a la gente lo que está bien y lo que está mal. En este caso, la historia nos dice que si te comportas mal, puedes acabar mal. Sí, es una interpretación. Y aunque no podemos saber con certeza cuál era la intención de quienes difundieron la leyenda, lo cierto es que ha perdurado en el tiempo, lo que significa que ha resonado de alguna manera con la gente. Y hablando de resonar con la gente, creo que esta historia nos ha dejado a ambos con muchas preguntas y reflexiones. Sin duda, es una historia que nos invita a pensar sobre la vida, la muerte, el destino, la justicia. Y sobre todo nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de elegir cómo quiere vivir su vida y qué huella quiere dejar en el mundo. Una elección que no debemos tomar a la ligera porque las consecuencias pueden ser impredecibles. Y con esa reflexión creo que es un buen momento para tomar un respiro y dejar que nuestros oyentes asimilen todo lo que hemos hablado. Volveremos en un momento para compartir algunas conclusiones y abrir el debate sobre esta fascinante leyenda urbana uruguaya. Pues decían que se le había visto rondando por la tumba donde murió, que se oían sus lamentos en la noche, ya sabes, las típicas historias de fantasmas. Jaja, entiendo. ¿Pero crees que hay algo de verdad en esos rumores? ¿O simplemente son producto del miedo y la culpa de los trabajadores? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí sabemos es que la muerte del hombre, sumada a su comportamiento problemático en vida, creó un caldo de cultivo perfecto para que surgieran todo tipo de leyendas. Es como si la gente necesitara encontrar una explicación, un sentido a lo sucedido. Y en un lugar como un cementerio, lo sobrenatural siempre está a la vuelta de la esquina. Totalmente. La muerte siempre ha estado rodeada de misterio, y el ser humano siempre ha intentado darle un significado, ya sea a través de la religión, la filosofía o en este caso las leyendas urbanas. Hablando de eso, hay una pregunta que me ronda la cabeza desde que empezamos a hablar de esta historia. ¿Fue la muerte del hombre un simple accidente o una especie de justicia poética? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? La que nos hace dudar sobre si el destino existe o si todo es fruto del azar. Es que si lo piensas bien, el hombre actuaba como si fuera intocable. Se metía con sus compañeros, creaba mal ambiente. Casi parecía que estaba pidiendo a gritos que le pasara algo. Sí, su comportamiento dejaba mucho que desear, pero de ahí a pensar que su muerte fue un castigo divino. Bueno, no sé si divino, pero desde luego tuvo un final bastante irónico, ¿no crees? Sin duda, entró en la tumba para demostrar su valentía y acabó encontrando la muerte. Es como si la vida le hubiera dado una lección de humildad de la manera más trágica posible. Lo que está claro es que esta historia nos hace reflexionar sobre el peso de nuestras acciones.
A veces pensamos que podemos hacer y decir lo que queramos sin consecuencias, pero este caso demuestra que no es así. Exacto. Nuestras acciones siempre tienen un impacto tanto en nosotros mismos como en los demás. Y a veces ese impacto puede ser mucho mayor de lo que imaginamos. Y en un entorno como el de un cementerio, donde la vida y la muerte están tan presentes, esa idea cobra aún más fuerza. Totalmente. Es como si la historia del hombre del cementerio nos recordara que la muerte nos acecha a todos y que debemos vivir cada día como si fuera el último. Pero no solo eso. También nos habla de la importancia de tratar bien a los demás, de crear un ambiente positivo en nuestro entorno. Porque al final lo que nos llevamos de esta vida son las relaciones que construimos con las personas que nos rodean. Y en ese sentido, el novato de la historia no dejó un buen recuerdo. Al contrario, su comportamiento negativo y su trágico final lo convirtieron en una leyenda, pero no precisamente el tipo que uno quisiera protagonizar. Es cierto. Y aunque no podemos saber con certeza si su muerte fue un accidente o un castigo, lo que sí podemos aprender de esta historia es que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en rencores y malas acciones. Y que al final lo que realmente importa es dejar un legado positivo en el mundo. Un legado que se construye con amabilidad, respeto y empatía. Y ya que hablamos de legados, volviendo al tema de los rumores de fantasmas, ¿crees que la historia del hombre del cementerio se ha convertido en una especie de leyenda urbana para advertir a la gente sobre las consecuencias de sus actos? Es posible, ¿eh? A veces las leyendas urbanas sirven como una forma de transmitir valores morales, de enseñar a la gente lo que está bien y lo que está mal. En este caso, la historia nos dice que si te comportas mal, puedes acabar mal. Sí, es una interpretación. Y aunque no podemos saber con certeza cuál era la intención de quienes difundieron la leyenda, lo cierto es que ha perdurado en el tiempo, lo que significa que ha resonado de alguna manera con la gente. Y hablando de resonar con la gente, creo que esta historia nos ha dejado a ambos con muchas preguntas y reflexiones. Sin duda, es una historia que nos invita a pensar sobre la vida, la muerte, el destino, la justicia. Y sobre todo nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de elegir cómo quiere vivir su vida y qué huella quiere dejar en el mundo. Una elección que no debemos tomar a la ligera porque las consecuencias pueden ser impredecibles. Y con esa reflexión, creo que es un buen momento para tomar un respiro y dejar que nuestros oyentes asimilen todo lo que hemos hablado. Volveremos en un momento para compartir algunas conclusiones y abrir el debate sobre esta fascinante leyenda urbana uruguaya. Y volvemos a nuestra inmersión en esta leyenda urbana uruguaya que, como hemos visto, no solo nos habla de fantasmas y tumbas, sino también de la complejidad de las relaciones humanas y del peso de nuestras acciones. En efecto. Una historia que nos ha llevado a recorrer un cementerio, a conocer a sus trabajadores y a enfrentarnos a la incertidumbre del destino, fue la muerte del hombre un accidente. Un castigo. ¡Oh! Simplemente una casualidad del destino. Preguntas que quizás nunca tengan una respuesta definitiva, pero que nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia existencia y sobre el legado que queremos dejar en el mundo. Porque al final lo que realmente importa es cómo vivimos, cómo tratamos a los demás y qué huella dejamos en aquellos que nos rodean. Totalmente de acuerdo. Exacto. Y en ese sentido, la leyenda del hombre del cementerio nos deja una valiosa lección. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en rencores y malas acciones. Mejor invertir nuestro tiempo en construir relaciones positivas, Claro. en ayudar a los demás y en dejar un mundo un poco mejor de cómo lo encontramos. Totalmente de acuerdo. Hablando de dejar un mundo mejor, creo que es un buen momento para recordar a nuestros oyentes Así. que si quieren seguir explorando temas fascinantes como este, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Correcto. Se llama Danny Channel. Danny Channel. Ahí lo tienen. Y ahí encontrarán un montón de contenido interesante sobre leyendas urbanas, misterios sin resolver y mucho más. Exacto. Así que ya saben, si les gustan las historias que les hacen pensar y les ponen los pelos de punta, Uy. ya saben en suscribirse a Danny Channel. A Danny Channel. Y por supuesto, nos encantaría escuchar sus opiniones sobre esta leyenda urbana. ¿Qué les ha parecido? ¿Creen que la muerte del hombre fue un accidente o algo más? Eso es. Déjenos sus comentarios Dejen sus comentarios en el canal. en el canal. Y compartamos nuestras reflexiones. Por supuesto. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Hasta pronto.